Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos en nombre del magistrado presidente, las magistradas y los magistrados que conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto tener a nuestras compañeras y compañeros que se encuentran registrados en este curso y desde luego a nuestras amigas y amigos que nos hacen favor de acompañarnos a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la página de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Escuela Judicial Electoral. A nivel nacional les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Estamos dentro del contexto del seminario que analizaremos lo que son propiamente los medios de impugnación en materia electoral dentro del curso avanzado. En los módulos anteriores tuvimos la oportunidad de analizar una justicia constitucional congestionada con la doctora María Macarita Elizondo Gasperín. Después analizamos también la procedencia de los medios de impugnación con el magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un especialista en la materia electoral desde los distintos ámbitos que usted pueda imaginar, desde el aspecto administrativo electoral, desde el aspecto también de análisis electoral y desde luego desde el aspecto jurisdiccional que nos convoca este día. Vamos a analizar el tema de los agravios, la formulación y la suplencia en su deficiencia, algunos aspectos muy importantes para el efecto de que sepamos cuándo procede lo que es la suplencia de la queja a través de los propios agravios, en qué casos no, en qué casos podemos hacer este análisis y podemos comentar respecto de los agravios cuando pudiesen ser considerados inoperantes, cuando pueden ser considerados inatendibles. En fin, una parte medular, una parte muy importante. Estamos en las postrimerías prácticamente o a punto ya de llegar a la jornada electoral y son muchos los temas y muchos los aspectos que tenemos que analizar. Y bueno, dentro de este contexto, pues obviamente una buena preparación de un medio de defensa legal, pues desde luego lo conforman los agravios y desde luego una parte sustancial es la formulación de ellos. Así es que para tal efecto, el maestro Arturo Espinosa Asilis, bienvenido mi apreciado Arturo, nos va a hacer favor de realizar algunos comentarios, compartir algunas experiencias. Él trabajó, como enseguida ustedes se darán cuenta, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente pues cuenta con una vasta experiencia. Me voy a permitir dar lectura a su interesante síntesis curricular. El maestro Arturo Espinosa Silis es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución en donde cursó la especialidad en Justicia Electoral y en Derecho Electoral. Es diplomado en Argumentación Jurídica por Flaxo México y en Análisis Político por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección en el IPADE y actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en temas de derecho electoral y laboratorio de reflexión permanente sobre temas electorales y de democracia. Previamente laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de Derecho Procesal Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Panamericana. También forma parte del claustro de profesores de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en diversas universidades, institutos electorales locales y a integrantes de partidos políticos. Ha escrito sobre elecciones, democracia y justicia electoral en diversas publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en las revistas Nexos, Voz y Voto y Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Asimismo, es colaborador en medios de comunicación como Expansión y Milenio desde el año 2018
y tiene un espacio de opinión semanal en MBS Noticias. Se ha desempeñado como observador electoral y como especialista en temas de justicia electoral con la Organización de Estados Americanos, misma instancia con la que colaboró en el desarrollo del manual de observación de justicia electoral. Por su parte, colaboró con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y la elaboración de un estudio sobre órganos electorales nacionales. Sin mayor preámbulo, tenemos el uso de la palabra al maestro Arturo Espinosa. Adelante, por favor, mi estimado Arturo, bienvenido. Está apagado el micrófono. Perdón. No se escucha. Listo. Adelante. Perdón. No se escucha, mi estimado Arturo. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, se escucha muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y poderles platicar un poco sobre cómo hacer un agravio, cómo pensar en un agravio y plasmarlo en un escrito de impugnación, de manera que los órganos jurisdiccionales puedan resolver lo que nuestros planteamientos, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Voy a tratarles de explicar con una visión no solo desde el punto de vista del litigio electoral, sino también es muy importante para poder formular un agravio, para poder impugnar, pensar un poco también la visión del juez, ¿no? A mí me ayudó mucho en ese sentido estar en la sala superior y saber qué estaría leyendo quien va a resolver la impugnación. Me parece que eso es algo clave. Y a lo mejor voy a mencionar cosas que pueden parecer obvias o que pueden parecer, digamos, muy simples, pero que es necesario al momento de impugnar tomarnos un momento para pensar y reflexionar. Lo primero, se los digo desde el punto de vista de quien resuelve, ¿no? Cuando llega una demanda a un órgano jurisdiccional, se la turnan a un magistrado, el magistrado comienza a ver el asunto con su secretario de estudio y cuenta. Lo primero que tenemos nosotros que pensar es, a lo mejor nosotros como litigantes ya más o menos conocemos el asunto, pero ellos no lo conocen y ellos se van a familiarizar. Su primer contacto con el asunto es la demanda. Quien litiga, el primer contacto con el asunto, pues es lo que le platica la persona que está interesada en impugnar, ¿no? Quien quiera que sea. Y una de las partes más difíciles es entender cuál es el caso y, digamos, ir armando el caso, ir entendiendo cuáles son los hechos, qué es lo que está causando perjuicio, y sobre todo qué es lo que pretendemos. A veces no tenemos tan claro qué es lo que pretendemos. Por eso, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estamos impugnando? ¿Cuál es el acto concreto que causa un perjuicio y que tenemos que cuestionar o que tenemos que atacar? Eso es algo indispensable. Es un acto que viene del partido, es la convocatoria para el proceso de selección, es la negativa de la inscripción al proceso de selección, es la designación de las candidaturas, es el registro de las candidaturas, es la convocatoria a la elección, es algún acuerdo de la autoridad electoral, es una sentencia ya emitida por un órgano jurisdiccional y que tenemos que combatirla. Es importantísimo tener claro cuál es el acto que estamos impugnando, contra qué nos vamos a pelear, qué es lo que nos causa perjuicio. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer precisamente es ¿por qué lo estamos impugnando? Es decir, ¿qué es lo que nos causa perjuicio? ¿Qué es lo que nos afecta
o qué es lo que nos impide ejercer nuestro derecho o causa alguna violación a un principio. Y aquí, la verdad es que en la materia electoral hay varias complicaciones. Primero, definir concretamente cuál es el acto que causa perjuicio. La materia va tan rápido y hay tantos momentos que muchas veces lo podemos confundir y se emite la convocatoria y se genera ahí un requisito que es adicional. ¿Qué nos causa perjuicio? ¿La emisión de la convocatoria como tal o es hasta el momento en el que nos inscribimos en el proceso de selección y nos niegan la inscripción porque no cumplimos ese requisito que nos causa el perjuicio? Entonces, aquí tenemos que ir viendo cuáles son los momentos. Y a veces en esta un poco indefinición que hay en la materia, en algunos puntos, en algunos temas, esta parte es sumamente complicada porque pues, tú tienes que ir viendo justamente de no generar actos previos en los que se consintiera o de no olvidar ciertos temas que provoca la impugnación. Es decir, oye, es que el día de hoy me cancelaron mi candidatura porque dicen que soy una persona que incurrió en violencia política contra la mujer en razón de género y me la cancelaron. No, pues hay que impugnar eso. Y a lo mejor es, ¿sabes qué? Realmente ese no es el acto que te causa perjuicio. El acto que te causa perjuicio es la sentencia que emitió el tribunal tal o la sala tal, en donde se decretó que estas conductas que realizaste constituían actos de violencia política en contra de las mujeres y te ordenaron inscribir en el registro que lleva la autoridad electoral. No, pues bueno, es que esa no la combatí y demás. Es importante saber cuál es el momento preciso para impugnar, qué es exactamente lo que nos está causando un perjuicio y entenderlo para poder acudir a tiempo. Este tema de que la justicia sea tan rápida, que todos los días y horas sean hábiles y demás, es muy importante. Y esto lo digo sobre todo porque pues, probablemente haya muchos abogados, abogadas, litigantes que están acostumbrados o están familiarizados más con la materia civil, la materia mercantil, el amparo, muchas otras materias, y ahí los tiempos y las pautas se van marcando de manera distinta a la materia electoral, en la que, digamos, traemos prisa siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es preguntarnos esto, siempre decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a impugnar, no? Muchas veces te hablan, te cuentan ahí toda la historia de qué fue lo que pasó y entonces te empiezas a preguntar, híjole, pero ¿habrá habido convocatoria o ya se registró o hubo una negativa o no hubo proceso y hubo una designación directa? Hay que buscarle un poco por ahí. ¿Qué es lo siguiente? Ya que tienes definido cuál es el acto jurídico, cuáles son las situaciones de hecho que te causan perjuicio, hay que ir armando los agravios, ¿no? ¿Qué implica un agravio? ¿A qué nos referimos con un agravio? El agravio son los razonamientos o argumentos jurídicos a partir de los cuales vamos a demostrar que ese acto, ese artículo de la ley, esa sentencia, eso nos causa un perjuicio y es equivocada, ¿no? Que vulnera nuestros derechos. El agravio es el combate directo en contra de esa actuación que causa perjuicio. Son los argumentos que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro escrito para definirlos. Y es importante tener claros cuáles son esos argumentos para poderlos expresar, para poderlos exponer, para poder identificarlo. Vamos a suponer nuevamente, regreso al ejemplo de los procesos internos de los partidos políticos, que leemos la convocatoria y la convocatoria señala que únicamente pueden ser candidatos o candidatas los militantes que tengan más de 5 años. ¿Qué es lo que nos causa un agravio? ¿Qué es lo que nos perjudica? ¿Toda la convocatoria en su totalidad o simplemente ese requisito? Probablemente nada más sea ese requisito. Bueno, no, es que la convocatoria
no está emitida por un órgano facultado para ir. Bueno, entonces lo que nos causa agravio es la autoridad que emitió la convocatoria, la competencia o las facultades que tienen para emitir esa convocatoria. Entonces, es muy importante, una vez que ya identificamos el acto, tener claro cuál es esa parte, esa porción que nos afecta. Repito, a veces puede ser toda la sentencia, todo el acuerdo, toda la convocatoria, o simplemente una sola parte de ello, ¿no? Y a partir de eso, ir definiendo por qué nos va causando perjuicio. ¿Cuáles son las vulneraciones que ocasiona? Es decir, aquí puede haber varias causas que se dan, ¿no? Por ejemplo, puede ser que hay una interpretación indebida de la norma, que se aplicó un fundamento legal que es incorrecto, puede ser que no se valoraron las pruebas, hay que ver exactamente qué es lo que nos afecta. Se viola un principio constitucional, se viola un derecho, hay que entender exactamente esta actuación dentro de cuál es exactamente la afectación que nos causa. Y a partir de ahí hay que ir empezar a armar el agravio. Lo primero, me regreso un poco, hay que ver qué es lo que estamos impugnando. ¿Es un acuerdo de la autoridad? ¿Es una sentencia? ¿Es una actuación del partido? Porque esto es muy importante en cómo formulemos los agravios. Si vamos a la primera instancia y estamos iniciando la cadena impugnativa, tenemos una mayor flexibilidad para formular los agravios. ¿Por qué? Porque justamente ese acto que estamos impugnando, esa convocatoria, ese acuerdo de la autoridad electoral, esa actuación, hay que irla cuestionando por sus propios méritos. Es decir, los requisitos, si hubo un exceso de facultades, si hubo falta de competencia, hay que hacerlo. Ese es un juicio, nos vamos a ir peleando en contra de una autoridad, de un acto de los partidos políticos, de a lo mejor alguna conducta de otro candidato, otra candidata o del propio partido político. Pero si lo que estamos impugnando es ya una sentencia, es decir, ya vamos a la segunda instancia o a la tercera instancia, ahí lo que tenemos que atacar no es el acto primigenio, lo que tenemos que atacar son los argumentos de la propia sentencia o de la propia resolución que ya emitieron sobre nuestro asunto, sobre nuestra primera impugnación, o si la primera impugnación la presentó la contraparte y la resolución que se emitió, la sentencia que se emite, nos causa a nosotros un perjuicio, lo que tenemos que atacar es los argumentos que hacen valer en la sentencia. Y se los explico literalmente cómo es esto. Yo estoy sosteniendo que el requisito establecido en la convocatoria es excesivo, restringe mis derechos. Y el tribunal que resuelve, o la instancia de la justicia intrapartidista que resuelve y demás, me indica que no es excesivo, que es un requisito acorde a los estatutos. Dicen es acorde a los estatutos, además es acorde a lo que establece la Ley General de Instituciones Profesionales Electorales y la Constitución y los tratados internacionales y demás. Si nosotros regresamos y decimos, no, es que mira, cuando se emitió la convocatoria, el requisito ese no debía de estar previsto y demás, no estamos atacando lo que nos causa perjuicio.
ya no es lo que se estableció en la convocatoria lo que nos causa perjuicio, es la sentencia o es la resolución que se emitió en respuesta de la primera impugnación. Por eso se trata de un recurso, porque ya te estás peleando contra una actuación de una autoridad jurisdiccional. Entonces, por eso vas a combatir los argumentos por los cuales desestimaron tu agravio o consideraron fundado el agravio de la contraparte, ¿no? Esto es muy importante y hay que tenerlo claro. Me ha tocado, como secretario de Estudio y Cuenta y actualmente como litigante, me toca ver recs en los que se están peleando contra el acto, la convocatoria. Es que no te tienes que pelear contra la convocatoria, te tienes que pelear contra lo que te contestó la sala regional de por qué esa convocatoria sí era legal, o por qué era excesiva, o por qué el requisito sí era válido, o por qué no era válido. Aquí es una cuestión muy sencilla, es decir, la sala regional considera que este requisito es válido por A, B y C. Contrario a lo que estima la sala regional, esos argumentos no son suficientes porque el primer argumento es erróneo por A, B y C, el segundo argumento es erróneo por A, B y C. Hay que confrontarlos, hay que pelearte contra ese argumento. En cambio, si es un acto primigenio, lo que tienes es que, pues, ¿por qué ese acto es incorrecto? Una vez que identificaste esto y que esta diferencia que a lo mejor puede parecer sutil, ojo, ahorita Ramón decía que iba a explicar por qué un agravio es infundado, es inoperante o es fundado. Es fundado, es muy fácil, no es porque te dan la razón. Pero ¿cuál es la diferencia entre infundado e inoperante? En palabras lisas y llanas, el inoperante es, no estás combatiendo, entonces no te lo voy a estudiar, ¿no? Y el infundado es, tú dices esto, pero pues no tienes la razón por esto otro, así de sencillo. Para mí, como litigante, que te digan que tu agravio es inoperante es que tu demanda estuvo mal. Que te digan que es infundado es, y eso va a pasar siempre, podemos no tener el mismo criterio, tenemos un criterio distinto, pero bueno, tú expusiste tus argumentos y no tuviste razón, a mi juicio, como juzgado. Y eso siempre va a pasar, ¿no? En un juicio, la mitad siempre va a salir satisfecha y la otra mitad siempre va a salir insatisfecha, porque pues esas son las posibilidades, así de sencillo. Pero el que sea inoperante, lo que te están diciendo es, a ver, es inoperante porque planteaste un argumento novedoso, es decir, ahora me estás diciendo que el requisito de la convocatoria no es excesivo, sino es desproporcional. Eso no se lo dijiste a la sala regional y la sala regional no te pudo contestar sobre eso, entonces yo no me voy a pronunciar sobre un argumento que no te pudieron contestar, o ahora estás diciendo que lo que te causa perjuicio no es la convocatoria, sino es la negativa de registro. Pues eso no fue lo que impugnaste, entonces tu agravio es inoperante porque te estás ya yendo por otro argumento. A ti la sala regional te dijo que no te causaba perjuicio la convocatoria por A, B y C. Tú le tienes que decir por qué la convocatoria sí te causa perjuicio. Digamos, esta manera de combatirlo o esta manera de hacerlo valer es toda la diferencia. Es toda la diferencia. Entonces, creo que sí es importante tener esto identificado. Yo algo que siempre he hecho y que le recomiendo siempre a mis abogados aquí en la consultoría es, antes de empezar a escribir, yo sé que los tiempos son muy cortos y en esta materia, imagínate un poco la impugnación, piénsala, diséñala. Lo ideal sería como trazarla por escrito, trazar como la ruta a seguir. A veces no nos da tiempo de eso porque los tiempos son muy cortos y hay mucho que estudiar, pero siempre trata de diseñar. A ver, ¿qué es lo que estoy presentando? Estoy impugnando una sentencia. Ok. Entonces, como ya es una sentencia que emitió un órgano jurisdiccional, un tribunal local, uno de justicia interpartidista, una sala regional, ¿cuáles son los argumentos por los cuales no me dio la razón? Pues son A, B, C y D. Ok, esos son los argumentos contra los que me tengo que pelear, ¿no? Luego,
La otra parte es un acto del partido, es de la autoridad electoral, entonces me está diciendo que, me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, o si me le otorgó el registro o no, o un acuerdo está definiendo estos lineamientos y demás. Entonces, ese es, yo lo que tengo que hacer es aquí decirles por qué sí tengo un derecho, o por qué sí cumplo los requisitos para el registro, o por qué los lineamientos que emitió son distintos. Hay que irla trazando. En esto, a mí me sirve algo que yo le llamo es tener mucho orden en la impugnación. ¿Por qué va a servir tener mucho orden? No solo para que tu impugnación sea, digamos, para que vayas los argumentos. Yo lo que sostengo es, hay que ir llevando a quien va a resolver paso a paso en el caso. Recuerden que el contacto principal que tiene el juez, el secretario de estudio y cuenta, es la demanda. Entonces, lo tienes que ir llevando paso a paso en de qué trata el caso. Esto es lo que voy a impugnar. Voy a impugnar el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de México, en el cual establece los criterios para el registro de candidaturas. ¿Cuáles son los hechos? A lo mejor en este caso pues, no son tan importantes porque simplemente es el día tal se emitió el acuerdo y punto, ¿no? El día tal se me notificó o operó la notificación automática y lo impugno. Pero voy a impugnar la negativa de registro de mi candidatura como candidato a diputado local por tal. ¿Cuáles son los hechos? Pues mira, se emitió una convocatoria, en la convocatoria se dijo esto, presenté toda mi documentación, autorizaron mi registro, hice precampaña tanto tiempo, se llevó a cabo una asamblea, en la asamblea pasó a B, C y D, al final me entregaron mi constancia de que era el precandidato electo para ser candidato, se abrió el periodo de registro, el partido presentó el registro, todo iba bien y de repente de último momento me sustituyeron sin yo saberlo. Es muy importante en este caso sí irle dando todos los hechos. Hay que ir identificando los casos porque van teniendo un tratamiento distinto, pero si no somos claros en contarle, es lo que yo le llamo la historia del caso al que va a resolver, no puede, es más difícil. Yo algo que también digo mucho aquí en la oficina es, haz una demanda de manera que si se la das a leer a alguien que no conozca el caso, lo entienda. A lo mejor y no te va a dar la solución en ese momento, pero que entienda, sí, claro, mira, lo que estoy viendo es que aquí pasó A, B, C, la historia, se trata de... Si alguien la lee y no entiende de lo que estás hablando, pues es que no sé si me estás hablando de un candidato o me estás hablando de un partido político, no entiendo si es en la elección al gobernador o si es en la elección al ayuntamiento, no, entonces quiere decir que te falta claridad. Ahora, a partir de esto tienes que decir cuál es tu pretensión, qué es lo que estás buscando con la impugnación. Y esto es algo muy sencillo, la pretensión, que a veces a lo mejor y no somos claros, pero la pretensión es tan sencillo. La pretensión es tan sencillo, es qué buscas con la impugnación, qué pretendes lograr. Por ejemplo, ¿qué buscas con la impugnación? ¿Que me regresen la candidatura? A veces me tocó ver algunos asuntos en los que, no, pues no entiendo bien qué quiere, pero yo creo que a lo mejor quiere ser candidato, ¿no? Y ya que hablas con ellos, no, es que yo no busco la candidatura, yo solo quiero que se diga que todo el proceso es nulo y que se vuelva a abrir. Bueno, es que no lo estás diciendo con toda claridad en tu demanda. Es muy importante establecer tu pretensión. ¿Qué estás buscando? La impugnación, ¿qué es lo que pretendes con esta impugnación? Pues mira, nada más quiero que se le sancione, quiero que quiero que me den a mí la candidatura, no sé qué estés buscando, pero eso es un avance, ¿no? Que te digan
que especifiques claramente en tu demanda. Yo, por ejemplo, en particular, cuando yo estuve en el tribunal, empezamos con estos formatos de sentencias mucho más amigables, ¿no? Yo fui uno de los que estudié sentencias de diferentes lugares del mundo. Por ahí tenía un engarbolado bastante amplio con sentencias de varios lugares del mundo. Y los diferentes formatos, qué era lo que había que hacer, ¿no? Demás, después ya se fueron cambiando los formatos, la Sala Regional Monterrey sacó su manual de redacción de sentencias, en fin, pero en ese entonces me tocó empezar a ver esto de hacer sentencias más claras. Y tomé algunas buenas prácticas de otros órganos jurisdiccionales del mundo y ahora las he tratado de traer a las demandas. Es decir, el hecho de que las demandas sean muy claras, muy precisas, es algo muy importante. Yo en particular agrego un planteamiento en la demanda que le llamo justo planteamiento de la demanda, perdón, agrego un apartado en la demanda que le llamo justo planteamiento de la demanda. Y lo que digo en ese planteamiento, en esa parte de la demanda únicamente es dos cosas. La pretensión, ¿qué es lo que busco? Yo agrego antes un apartado que le llamo acto impugnado. Especifico nada más el acto impugnado. Es una cuestión de un párrafo, no más, ¿no? Pero digo claramente que estoy impugnando por aquello de que no me vayan a entender que estoy impugnando algo que no estoy impugnando, ¿no? Entonces, estoy impugnando el acuerdo emitido tal, 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 estoy impugnando la sentencia tal, 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 estoy impugnando. Y ya para ir formulando, agrego una parte que es la pretensión. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que se revoque, que se sancione, que se modifique únicamente. No quiero que se revoque todo, solo quiero que se modifique esa parte, que se declare inconstitucional, que se ordene, si es una omisión, pues que se ordene emitir tal acuerdo o tal acto, cualquiera que sea, ¿no? Que explicar exactamente qué es lo que busco con mi impugnación. Y después de eso, ¿cuál es la causa de pedir? ¿En qué sustento la pretensión? ¿Por qué quiero que se revoque? Mira, porque pues mira, yo advierto que la sentencia no está debidamente fundada y motivada, no viola los derechos políticos electorales de la persona, no fue exhaustiva, fue incongruente y se las enumero. Digamos, me blindo un poco, digo, a lo mejor si mis agravios después no son tan claros, al menos que en la pretensión y en la causa de pedir, entiendan qué es lo que estoy buscando con esta información. Entonces, me parece que esta causa de pedir, tener la pretensión y la causa de pedir claro, te sirve mucho para saber cómo vas a ir desarrollando los agravios. Pues si estoy buscando que se revoque, pues lo que tengo que hacer es que todo el acto se invalide, ¿no? Que todo el acuerdo se diga que está mal, todos mis agravios tienen que ir a atacar la fundamentación y motivación, a atacar la competencia del órgano, a atacar las facultades que le llevaron a emitir, a señalar que es inconstitucional y demás. Yo muchas veces digo que las impugnaciones, o al menos yo, se arman de atrás para adelante. Es decir, primero piensas a dónde quieres llegar y después desarrollas toda tu estrategia para llegar ahí. Yo quiero que al final se anule la elección. Ok, ¿cómo le voy a hacer para que se anule la elección? Yo quiero que se sancione al candidato. Ok, ¿qué tengo que hacer? Para que se sancione al candidato, lo último que me tiene que contestar, la última instancia es esto. ¿Cómo le voy a hacer? Yo quiero que lo registren como candidato, que no está registrado, que lo hagan candidato, que lo suban al lugar 2 de la lista, que invaliden el registro, que lo que sea. Eso es lo que quiero. Entonces la construyo. Si yo quiero eso, ¿qué tengo que ir diciendo? ¿Qué es lo último? ¿Quién es la última instancia? La sala superior. Yo quiero que la sala superior me diga al final eso. Para que me diga eso, necesito que la instancia anterior me diga esto otro. Y para que me diga eso otro, yo necesito hacer este planteamiento, ¿no? En la materia electoral tenemos varias instancias, algo de lo que he sido muy crítico, porque a veces con la brevedad de los plazos no haríamos de tener tantas instancias, pero tenemos tantas instancias, lo que implica que aunque los tiempos sean cortos, las impugnaciones no son un sprint, son como una carrerita de 10, 15 kilómetros, me refiero porque pues si fuera
materias comunes, civil familiar, sí sería como un maratón, pero no, son como carreritas de 10. A ver, hay veces que lo que se busca con una impugnación solo es el primer impacto. Yo quiero el primer impacto para que lo sancionen y ya después que la otra persona se vaya a pelear contra la sanción y a ver si se la quitan. Pero yo quiero generar eso, hay que irlo pensando. Y finalmente, tienes que ver la fundamentación y motivación. Y aquí es a donde me regreso a qué implica el agravio. La fundamentación y motivación ya es la carnita del agravio. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para eso? Había visto una pregunta ahí de lo infundado, nada más que ya no la encuentro. Sí, dice, es de Juan Ignacio Bilbao Vázquez. Arturo dice, entonces un agravio es infundado cuando no tiene bases que lo sostengan e inoperante cuando no puede producir efectos. A ver, yo creo que hay muchas maneras de poder decir si el agravio es fundado o infundado. Me refiero, depende del agravio, ¿no? Para mí un agravio es cuando justamente los argumentos que se formulan no son argumentos eficaces para combatir. Entonces, realmente lo que te están diciendo es que no lo estás combatiendo. Lo que te causa perjuicio no lo estás atacando, no lo estás cuestionando. En cambio, es infundado cuando lo que estás diciendo simplemente te dicen no tienes la razón. Probablemente sí lo atacaste bien, pero no lo suficiente para derrotarlo. Digamos, si fuera una pelea de box, el agravio inoperante es que tiraste un golpe al aire y el agravio infundado es que a lo mejor le pegaste al contrincante, pero no lo derrotaste, no le hiciste un knockout. Entonces, me parece que esa es la lectura que se le debe dar. Digo, luego ya hay algunas combinaciones de es fundado pero inoperante, o sea, sí tienes la razón, pero pues ya no tiene, ya, digamos, ya no podría surtir efectos o ya no te podríamos decir que lo hiciste. Vamos a poner, el acuerdo de la autoridad electoral, tienes la razón en que excedió sus facultades, pero tu agravio es inoperante porque ya la autoridad emitió un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, digamos, es como otra manera de irlo haciendo, aunque eso también podría ser que se queda sin materia, ya son complejidades mayores. Yo creo que lo que nosotros tenemos que centrarnos es lo que tenemos que centrarnos es que cuando tú vas a combatir directamente aquello que te está causando perjuicio, el argumento, el acto, lo que sea, si no tienes la razón, te lo van a declarar infundado. Si tus argumentos no estaban combatiendo contra lo que te estás peleando, te lo van a declarar inoperante. Al final, en ambas pierdes, pero, pues digamos, es un poco decir, me equivoqué o ni siquiera supe por dónde darle a decir, bueno, pues le di, pero no tuve la razón. Es así. Entonces, ya que tienes definido por qué es lo que estás buscando y por qué eso que estás buscando, por qué te deben de dar la razón, qué es lo que sustenta llegar a esa conclusión, tienes que ir armando el agravio, tienes que ir sustentándolo a partir de argumentos. ¿Y qué es lo que yo señalo? Hay que ir distinguiendo qué es lo que vamos a ir buscando. Por ejemplo, ¿estamos buscando que se declare inconstitucional o estamos buscando que se haga una interpretación conforme o estamos simplemente buscando que se diga que la aplicación de la norma no fue la correcta? O, ojo, aquí es muy importante, hay mucha confusión siempre entre la
falta de fundamentación o la indebida fundamentación, la falta de motivación o la indebida motivación. Y aquí viene un ejemplo de inoperante o infundado, claramente. Es que el acuerdo carece de fundamentación o motivación, es decir, hay una falta de fundamentación o motivación. Tu agravio es inoperante porque, contrario a lo que señalas, el acuerdo sí está fundamentado y motivado. Dijeron que se iba a negar el registro porque, de acuerdo con lo que establecía el artículo tal de la ley y el artículo tal de la ley y el artículo tal de la ley, no se cumplían los requisitos previstos en esos artículos y entonces por eso se le negaba el registro. Por lo cual, contrario a lo que tú señalas, sí había fundamentación y motivación. No, pero es que lo que yo quise decir es que estaba indebidamente fundado y motivado. Es decir, que la fundamentación y motivación estaban mal. En ese caso, tu agravio sí es fundado, porque efectivamente, aunque citaron unos artículos, esos artículos aplican para las elecciones de ayuntamientos y no así para las elecciones de diputados, y no se puede aplicar los mismos requisitos a uno y a otro, aunque sean en el mismo nivel, etc., etc., etc. Hay una gran diferencia. Muchas veces, como abogados, por querer usar palabras muy rimbombantes y muy elevadas, empezamos a confundir este tipo de términos. Luego, hay que ir justamente valorando y hay que ir entendiendo qué es lo que vamos a combatir en el agravio. Repito, es una cuestión de inconstitucionalidad, es decir, lo que estoy combatiendo, el requisito que establecieron, las nuevas reglas que ponen en los lineamientos y demás son contrarias a la Constitución. La ley no, claramente la Constitución señala que debe de haber una separación, debe de imperar el principio de separación entre Iglesia y Estado, y aquí están permitiendo que los ministros de culto participen si renunciaron recientemente. Pues la Constitución no establece eso. O claramente señala que este requisito es sumamente gravoso o es excesivo y eso lo hace inconstitucional. Hay que ver justamente. No, a ver, no es un problema de constitucionalidad, es un problema de interpretación. Lo que está haciendo el acuerdo de la autoridad electoral interpreta que de estos y estos artículos se desprende una obligación adicional. No es cierto, de esos y esos artículos no se desprende esa obligación. O lo que en su argumento la sala regional interpretó que los requisitos establecidos para esta candidatura eran adecuados. Su interpretación es incorrecta o no es incorrecta. También puede ser una cuestión de aplicación. Oye, es que se equivocó, debía de aplicar realmente lo que tenía que aplicar era este artículo y él aplicó este otro artículo, ¿no? La convocatoria del partido se sustenta en los artículos tales de los estatutos, pero realmente los aplicó mal, porque no son esos artículos de los estatutos. Ya hubo una reforma posterior y realmente son estos artículos de los estatutos. O es una cuestión de valoración, por ejemplo, de valoración probatoria. No, el problema fue que la valoración de las pruebas que hizo es incorrecta, porque realmente de las declaraciones, los videos y las fotografías no se desprende que está pasando esto, se desprende que pues nada más hay unas personas y ahí tienen cosas, pero no se desprende que esas cosas las estén entregando a cambio del voto. No es lo mismo una cosa por otra. Me vi la pregunta, ahorita la contesto un poco más ampliamente. Bueno, en ese sentido, se me fue la presentación, ahorita la vuelvo a poner. Ahí está, creo. ¿Ven la presentación, no, verdad? No se ve, mi estimado
Maestro Arturo. A ver, entonces... Okay. Ahí va otra vez. Listo, ya se ve muy bien. Ahí está. Entonces, hay que distinguirlo. O, por ejemplo, justo, se trata de una omisión. No se emitió convocatoria. No hay lineamientos para esto. No hubo, hay una omisión de la autoridad electoral de actuar, ¿no? Hay una falta, ausencia absoluta. Ah, no, hay una indebida actuación. Se emitió la convocatoria, pero no la emitió el órgano que era competente. ¿Hay algún otro tipo de falta? Y al final lo que les decía, la ausencia o la falta de motivación, la ausencia o la falta de fundamentación. Hay algunas otras cuestiones que distinguir. La exhaustividad, no, pues sí lo dijo, pero no fue exhaustivo, no analizó todos los elementos que había, le faltó y entonces eso te va a indicar mucho cómo vas a combatir. Oye, es que estamos hablando de una inconstitucionalidad. Lo que yo tengo que demostrar es por qué esta disposición, por qué este acuerdo, por qué este señalamiento es contrario a la Constitución. Tienen que confrontarlo y decir por qué es contrario a la Constitución. Es que es contrario porque es excesivo, establece más requisitos de los que se determinan, o es excesivo porque hace imposible el ejercicio del derecho y eso a la luz de la Constitución, o inclusive inconvencional, ¿no? Que sea contrario a tratados internacionales. Hay que ver ahí si es una cuestión justamente de interpretación, ¿no? Y es que dijo que de estos artículos o de esta discusión y demás se entendía esto, y no es cierto, no se entiende esto, realmente se entiende esto. La siguiente es una cuestión de aplicación, como les decía, no aplicó, debió haber aplicado estos artículos y realmente aplicó estos. O de valoración, estudió las pruebas, pero las estudió incorrectamente, o no las estudió, o no las estudió exhaustivamente. Omisión, ausencia, indebida, lo hizo mal, falta de motivación, fundamentación, falta de congruencia, aquí me dice esto, pero aquí me dice esto otro, aquí me dice que el requisito sí es proporcional, pero aquí dice que el requisito es excesivo y al final termina confirmando, pues es proporcional o es excesivo, que se decida. Hay que tener muy claro estas cuestiones. Y finalmente, ¿cómo considero yo que se tiene que ir armando un agravio? Me parece que lo primero que hay que revisar es, desde luego, el marco normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, es que hay una indebida aplicación. Oye, pero es que no te habías fijado que en esta ley dice esto. Y esto en la materia electoral es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia electoral tiene un marco regulatorio muy amplio, ¿no? La Constitución, las leyes generales, los reglamentos del INE, los precedentes, la jurisprudencia, los lineamientos y acuerdos que va emitiendo la autoridad electoral y todo lo correspondiente a nivel local, ¿no? La constitución local, las leyes electorales locales, los criterios de la propia autoridad jurisdiccional, los reglamentos, los acuerdos de la propia autoridad electoral local. Entonces, todo esto hace que sea importante empezar a hacerlo. Yo muchas veces así, en este orden, voy construyendo los agravios. A ver, lo primero que digo es, ¿qué es lo que me causa perjuicio? Pues mira, la sala regional argumentó para decir que no tenía derecho, dijo A, B, C y D. O la convocatoria o el acuerdo de la autoridad o la resolución del órgano de justicia intrapartidista señaló esto y esto. Así lo centro y ya sé contra qué me estoy peleando. Esos son los argumentos contra los que me estoy peleando. Ahora, ¿por qué yo sostengo que eso es indebido, incorrecto?
porque, a ver, me parece que la Constitución señala A, B y C, la ley señala esto, inclusive en casos de derechos y demás, los tratados internacionales han establecido esto. Y después es muy importante ir citando la jurisprudencia y los precedentes. La misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia del tribunal. Ojo, yo no estoy diciendo que con esto llenemos páginas y páginas y páginas de jurisprudencias. No, yo estoy diciendo que vayamos citando lo que es aplicable, lo que nos ayuda a reforzar nuestro argumento. Esto es la carnita que va a sostener el argumento que estamos planteando. Yo creo que el requisito es inconstitucional porque, mira, de entrada la Constitución señala que todos los ciudadanos pueden votar y ahí no establece un requisito o que que la ciudadanía tiene derecho a ser postulado a través de los partidos políticos o una candidatura independiente o obtener registro por la vía independiente. Ahí no te establecen los requisitos. La ley establece estos y estos requisitos, es cierto, pero aquí los tratados internacionales, el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto y lo otro, van diciendo todas estas cosas. Ahora, de todo esto, tú ya has señalado en este caso esto, tienes esta tesis que dice requisitos de las candidaturas independientes deben de ser proporcionales y razonables. Yo, por ejemplo, en un afán de hacer las demandas más amigables y más entendibles, no soy de la idea de citar toda la jurisprudencia. Con el rubro, los magistrados y los secretarios de estudio de cuenta ya la conocen y si necesitan volver a leer su texto, la buscan. De nada sirve páginas y páginas y páginas de jurisprudencia. Me ha tocado leer demandas que lees, son 50 páginas, pero de jurisprudencia y transcripciones de artículos son 48. El grueso de la demanda está en 2 páginas. Me parece que no. Pónganse un poco del otro lado, en el papel del secretario, del magistrado que está leyendo varios asuntos. Si va leyendo su demanda y la ley no dice nada y no entiende nada y demás, va a ir perdiendo atención del asunto. Pues va a llegar hasta el final, después de que leí 125 páginas, en los últimos 4 párrafos ya me dice qué es lo que es. Me pude haber ahorrado las 4 horas anteriores de lectura. Hay que hacer demandas pensando en quién las va a leer, en que entienda el caso, en que sea fácil, en que lo capte, en que les des contenido. Yo lo que digo es, tus demandas, lo ideal es que tus demandas sean prácticamente el principal insumo para que si te dan la razón, copien tus argumentos. Les cambien algunas palabras, porque ya lo dijo todo, ahí está. Los argumentos están en esta demanda. Nada más a esos los tengo que desarrollar un poco, o quitar, poner y acomodar. Y si no te dan la razón, tu demanda debe de ser tan rica en argumentos para obligarlos a una mayor carga argumentativa. Es decir, que se tengan que esforzar más en sus argumentos para contrarrestar los tuyos. Por eso es importante que estén armados sólidamente. Bueno, entonces continúa. Y es importante considerar precedentes, jurisprudencia, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que vas citando como todo el marco, todo lo que le da sustento a tu argumento, ya empiezas a abordar el caso concreto. Ahora, en el caso concreto, como señalamos, la sala sustentó en muy concreto, en estos 3 razones principales, su resolución. Esa disposición, esos criterios, argumentos son erróneos porque contrariamente, porque la Constitución, como ya señalamos, ha establecido esto, tu criterio ha sido a nivel internacional se ha validado esto y demás, ¿no? Si hay pruebas, la valoración de pruebas hay que hacerla, no sé si van a tener un módulo de valoración de pruebas, pero esa parte hay que hacerla con total detenimiento y escrupulosidad
En cuanto a decir, a ver, y todo lo anterior que te dije se sustenta en estas pruebas. Yo estoy diciendo que pasó A, B y C. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque mira, aquí te muestro las fotografías, los videos, el acuerdo de es que yo estoy sosteniendo que hay un rebase de topes de gastos de campaña. Bueno, ok, ¿en qué lo basas? ¿No? Pues es que ahí está la propaganda. ¿Dónde? Yo no lo estoy viendo. Ah, no, mira, es que presenté esta queja, presenté esta otra, el dictamen de la autoridad es la prueba reina, aquí está, o hubo uso de recursos públicos. ¿Por qué es que hubo uso de recursos públicos? Mira, te estoy diciendo, aquí está que iba en el coche, aquí está que es el coche del ayuntamiento y que está usando tal, y además hubo esta sentencia de un procedimiento sancionador en la que se planteó esto, y así lo vas construyendo y así lo vas dándoles, arropando a todo el agravio. Y al final es la conclusión, ¿no?, de tu agravio. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando con esto? Por tanto, dado que estuvo indebidamente fundado y motivado porque no citó estos y estos y estos y estos artículos y lo que señaló para justificarse no era así, era así, 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 es por eso que el acuerdo debe de ser totalmente revocado, lisa y llanamente. Hizo mal su trabajo. O por eso el requisito es excesivo, porque hay un cúmulo, la Constitución y los tratados internacionales y los precedentes dicen que se debe de privilegiar esto. Hay que ir armando los agravios, irlos arropando, ir haciendo. A lo mejor muchas veces tu tesis central, tu argumento central, es una cuestión de 2 o 3 párrafos. A veces tampoco es algo tan complejo en ese sentido. Pero sí es necesario darle el sustento, ¿no? Justamente pensando un poco en qué te vayan a responder. No te vayan a responder, oye, mira, es que está esta jurisprudencia en donde yo digo totalmente lo opuesto, o, no, mira, aquí este artículo de la Constitución dice otra cosa, o fíjate que este tratado. No, hay que irlos llevando de tal manera que entiendan que los orilles a darte la razón a partir de elementos sólidos, ¿no? Porque muchas veces puede venir ahí un argumento muy bonito y yo pienso y los autores y la doctrina y la filosofía y demás, pero si no tiene una base que le dé soporte, como es la Constitución, la ley, los tratados internacionales, la jurisprudencia, los precedentes, los casos concretos. Por ejemplo, yo no niego que hay veces que se cambia criterio, pero al menos sí decirle, oye, mira, en estos asuntos tú ya resolviste así, tú ya dijiste que esto debe de ser así, no te estoy pidiendo una locura. Hay que hacer siempre una muy buena búsqueda de precedentes, de casos, eso te ayuda mucho a la certeza, a saber qué posibilidades tiene. Y finalmente, lo que yo les señalo, ¿no?, es, por un lado, utilizar lenguaje claro y sencillo. Hay veces que ponen algunas palabras en las demandas que yo literal las voy a buscar en los diccionarios y no quieren decir nada, o quieren decir algo totalmente diferente a lo que me imagino que el abogado quiere decir. No usen lenguaje rebuscado, lenguaje obtuso, lenguaje confuso. Traten de ser lo más lisos y llanos posibles. Cuando el ministro Cosío, estaba en la Suprema Corte, era ministro, sacó un manual muy bueno de redacción de sentencias de la primera sala, primera o segunda sala, yo no creo que era de la primera sala. Es un manual muy bueno, muy bueno. Y habla muchas cosas de cómo usar este lenguaje claro y sencillo, de cómo no hacerlo. Por ejemplo, nosotros agregamos un capítulo de abreviaturas. Esto nos ayuda mucho, es un cuadro muy al principio de abreviaturas, ¿no? Luego, los argumentos deben de ser claros, deben de ser concisos y concretos. No vale la pena darle muchas vueltas. Yo siempre sugiero, plantea tus argumentos y después léelos. Hay muchas veces que repetimos la misma idea 4 o 5 veces. Eso hace cansado la lectura y la hace confusa. Y muchas veces en repetir mucho las mismas cosas lo que podemos hacer es confundirnos. A mí me gusta mucho algo que hacen algunos tribunales. Yo lo he intentado hacer en mis demandas, pero la verdad no siempre lo hacemos, a veces por falta de tiempo.
numerar los párrafos. A mí me gusta numerar los párrafos, porque eso le da claridad. Eso hace que depures argumentos repetitivos o reiterativos. Te ayuda a que vayas directo al grano. Pongas todo lo que tienes que poner, pero yendo directo al grano. Es importante de esta manera tener un lenguaje claro y sencillo y unos argumentos. Hay que pegarle lo que hay que pegarle. Muchas veces también en las demandas, y esto sirve para la pretensión, para lo que está buscando, de repente ya se empiezan a cuestionar otras cosas, ¿no? Y el argumento que era muy claro, la convocatoria se emitió fuera de los plazos establecidos por la ley y lo emitió un órgano del partido que no era responsable. Se empiezan ya en la demanda, empiezan allá a contar historias. Sí, es que cuando el partido se fundó y el primer dirigente, y entonces también hay ahí un problema entre la dirigencia actual y la anterior, porque la dirigencia no fue nombrada, y a lo mejor, y eso lo que hace no solo es que tu demanda deje de ser clara, deje de ser concreta, sino que a lo mejor puede hasta desviar la atención de del secretario, del magistrado que está revisando o analizando tu asunto, ¿no? Es muy importante por eso que la demanda tenga claridad, tenga una buena estructura, tenga un orden en cuanto a los planteamientos, tenga un lenguaje claro, tenga un lenguaje sencillo y tenga argumentos que busquen combatir lo que se está combatiendo, ¿no? La falta de fundamentación o motivación, a veces no es falta de, oye, es que los fundamentos están bien, pero pues la motivación que dieron es la incorrecta, ¿no? Es que de plano no dio ni fundamentación ni motivación, es que hay falta de exhaustividad porque no valoraron todas las pruebas. Y vayamos entendiendo desde esa manera qué es exactamente lo que tenemos que combatir. Que haya esta claridad y esta facilidad en la lectura. Y por último, insisto nuevamente en la descripción de las pruebas que se aportan o qué es lo que sustenta nuestro dicho, ¿no? Es que yo creo que la sanción fue excesiva, ¿ok? ¿Por qué fue excesiva la sanción? Ah, no, mira, porque realmente aquí se señala que la capacidad económica es esta y esta, estás poniendo una sanción que supera su capacidad económica 3, 4 veces, aquí señala que fue una falta leve y le están poniendo una sanción que es la máxima que está en el catálogo, aquí, y ese tipo de cosas hay que irlas definiendo. De esta manera, el resultado van a ser demandas de mejor calidad, sin duda. Demandas de mejor calidad que van a dar, sin duda, sentencias de mejor calidad. O sea, hay veces que críticos de la justicia electoral o revisando las sentencias dicen, hijo, es que la sentencia es muy mala. Yo muchas veces digo, hay que ver cómo estuvo la demanda. A lo mejor fue una demanda muy mala y no había mucho donde sacarlos. Los agravios no combatieron, entonces por eso son inoperantes, las pruebas no daban, digamos, hay muchas razones, la demanda incluso se presentó fuera de tiempo, los agravios se iban totalmente por otro lado, estaban combatiendo cosas que no decía la resolución o cosas que no pasaron. Creo que es importante ir valorando la calidad en este sentido de nuestras demandas. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Ramón, vi que escribieron algo. Sí, dice Antonio Urbina Reyes, dice, profesor, ¿cómo combatir la discrecionalidad con la que las autoridades partidistas deciden las candidaturas? Esto es, señalan que en caso de aprobarse más de un registro, habrá encuesta, pero en los hechos solo aprueban una sola precandidatura, aunque se hayan inscrito más personas. Ok. A ver, la verdad es que
como les decía, una de las cosas más complicadas en las impugnaciones y para formular un agravio es tener todos los elementos para poder combatir, para poder analizar el caso y saber o conocer desde dónde vienen la afectación o dónde está la ilegalidad o dónde está la conducta contraria a la ley. En este sentido, en los partidos políticos es muy difícil porque no siempre la información es accesible o no siempre son transparentes de esta forma. Yo en los procesos de selección de candidaturas, lo que siempre sugiero, a mí se me hacen muy complicados de combatir porque mucha de la información lo ocultan y es difícil tener la historia y se combina mucho. A mí no me gusta el tema de la justicia intrapartidista porque creo que los partidos políticos justo no tienen vocación de órganos jurisdiccionales, ¿no? Su vocación es política y todo lo quieren arreglar por la vía política. Y se confunde mucho justo en todos los casos la parte política con la parte, digamos, jurídica, técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, cómo puedes combatir la discrecionalidad de las autoridades partidistas para que decidan la candidatura? A ver, lo que yo creo es, uno, tiene ciertas bases. Desde luego, los estatutos del partido es la primera base. ¿Qué permiten los estatutos y la normativa del partido? Esa es la primera base. La siguiente es la convocatoria. La propia convocatoria que emitan para los procesos internos de selección de candidaturas, esa es la Biblia del proceso. Y ahí se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y a partir de ahí, eso es lo que se puede ir actuando o no. Hay que ir viendo también qué es lo que dice la ley, qué se puede hacer o no, los criterios. Me parece que el tribunal tiene una línea jurisprudencial bastante amplia en torno a las precampañas y procesos internos de selección de candidaturas, qué se puede hacer. Pero yo lo que veo es que muchas veces las precampañas o los procesos internos ni siquiera siguen o ni siquiera atienden a los propios estatutos de los partidos políticos, ¿no? A veces los estatutos, oye, es que se fueron por un proceso de selección que no está establecido en los estatutos. Bueno, pues eso es lo primero, ¿no? Así vas acotando la discrecionalidad. Las encuestas se pueden o no se pueden, y hay que irlo viendo, y hay dos cuestiones muy importantes. Las impugnaciones oportunas dentro de los procesos internos de los partidos políticos, es decir, justo las dos preguntitas que hacía al principio, que son ¿qué estamos impugnando y por qué lo estamos impugnando? Tener claro qué vamos a impugnar y tener claro el momento y las causas que nos llevan a esa impugnación. Y por el otro lado, el estar constantemente un poco empujando a la justicia intrapartidista y después a la justicia, a los órganos jurisdiccionales, en cuanto a que resuelvan en tiempo, que sean definitivos, que digamos que le pongan una solución al conflicto, porque en ocasiones entramos de una manera un poco viciada a este tipo de asuntos, y la verdad es que por lo general son asuntos muy complicados, pero que me parece que en muchos casos, si se llevan con mucho cuidado y si se está atrás de ellos, se puede llegar bueno, digamos, se pueden lograr los objetivos que se buscan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna de nuestras compañeras o compañeros que deseen hacer alguna pregunta, ya sea a través del chat o pidiendo el uso de la palabra, con mucho gusto? Con toda la confianza. Arturo, mientras se animan nuestras compañeras y compañeros a hacer alguna pregunta, ¿tú qué le sugerirías a un abogado, una abogada que va empezando pues con estos litigios estratégicos en materia electoral? ¿Cómo diferenciar
o cómo manejar en los agravios lo que son un análisis de los presupuestos procesales y el análisis de los asuntos de fondo. O sea, ¿cuándo crees que deban ellos de analizar cada uno de estos casos? Porque pues a final de cuentas pues son casos importantes, son temas importantes que creo que de cierta manera pues también te van a orientar el planteamiento de tus agravios. ¿Tú qué le recomendarías al respecto? A ver, a mí me parece que lo principal o lo primero a hacer es entender los presupuestos procesales. O sea, yo hago como un checklist de los presupuestos procesales, ¿no? Y, por ejemplo, en materia electoral, el básico indispensable es el tiempo. ¿Estamos en tiempo o no estamos en tiempo? Los plazos son tan breves que justamente lo primero que tienes que preguntar es ¿cuándo ocurrió el acto? O si estás haciendo un litigio estratégico y lo que buscas es justamente ganar derechos en un cierto sentido, lo primero que tienes que ver es cuál es el acto que voy a impugnar, en qué momento se genera. Por ejemplo, en algunos asuntos, ¿no? A veces en materia electoral tienes la ventaja que muchos actos los puedes generar con las famosas consultas y a partir de ahí jalas la impugnación, ¿no? Pero en algunos momentos, por ejemplo, el asunto de el voto de las personas en prisión, ¿no? El voto de las personas en prisión. Si analizamos ese asunto, lo que contestó la Sala Superior fue, sí es posible, nada más que para esta elección no, en 2018. Esa fue una impugnación que generaron. Hicieron, digamos, como la solicitud, le dijeron al INE, oye, ¿te olvidaste de regular esto? Me parece que realmente no se había olvidado porque pues, la ley no lo preveía y a partir de ahí jalaron la impugnación. Si tú desde antes lo quieres manejar como un litigio estratégico, lo que tienes que buscar, ¿cuál es el momento en el que, cuál es el acto que voy a impugnar para alegar que están excluyendo a las personas en prisión? Y eso justamente entonces lo valoras y dices, bueno, pues pueden ser varios, ¿no? Puede ser la convocatoria de elecciones, ahí puede ser cuando se cierra el padrón de electores y dicen, estos son, oye, te estás olvidando, puede ser la propia estrategia de actualización del padrón de electores, puede haber varios, entonces tú tienes que buscar dos cosas. Si es un acto que ya pasaron y te están diciendo, oye, es que fíjese que justo me excluyeron del proceso interno, o fíjese que la autoridad electoral emitió esto, o salió esta sentencia, me sancionaron, así, así, así. Lo primero que tienes que hacer es decir cuándo ocurrió eso. Ya te notificaron, ¿no? Ver si opera la notificación automática, si es un partido político, y a partir de ahí ver. Y ya después también tienes que ver si es un sujeto que está legitimado o no está legitimado. Y aquí, por ejemplo, es importante el tema de los criterios. Hace poco justamente me llegó un asunto en el que una sentencia de una sala regional la querían impugnar vía JDC. Y justo me decían, es que tiene que ser vía JDC porque es un ciudadano y el REC no procede. Permíteme, si ves la jurisprudencia, en la jurisprudencia te dice que los candidatos y demás pueden ir a través del REC. Ah, ok, o hace poco también, entonces tienes que ver ahí cuál es la vía, cuál es el medio de impugnación. El otro también, cuál es la autoridad competente. Muchas veces pasa, me ha tocado ver impugnaciones que se pierden mucho tiempo en encontrar cuál es la autoridad competente. Es que era un acto del partido que emitió la dirigencia nacional, pero yo fui y lo presenté ante la junta local del INE porque me... No, pero es que la autoridad es una elección local. Eso, es muy clara la ley, no hay, lamentablemente lo, lo, lo presenté ante el tribunal del Estado, pero de ahí me lo mandaron al órgano jurisdiccional y llevo 15 días y he seguido bailando. Bueno, pues es que si desde el principio defines cuál es la autoridad competente, cómo se debe de presentar, también pasa eso. Yo sí creo que los requisitos procesales son un primer indicio o un primer elemento muy importante para considerar.
yo soy de la convicción que si pues, no abres la puerta correctamente, pues no vas a poder pasar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta de nuestro compañero David Antonio de la Peña. Adelante, por favor, estimado David. Perdón, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Sí. bien, David, nada más que no te vemos. Gracias. Está la cámara. Sí, es que tengo que ajustar Ya. levanté un poco la laptop para que se escuche el micrófono. Gracias, buenas tardes. Una duda, no sé si nos pudiera compartir un poco de su experiencia, no sé si se pueda, porque me he fijado que las personas que llegan a formar parte de un órgano jurisdiccional, pero antes eran litigantes, tratan de evadir, el usar mucho lo que hacer valer causas de improcedencia o de sobreseimiento, porque si bien son de interés público y tienen que aplicarse de manera prioritaria, tratan de resolver el fondo. Y me llamó la atención que en su currículum usted formaba parte de la sala superior y ahora tiene pues su propio despacho. No sé si usted considera que este cambio le ha sido benéfico o algo para la forma en que nos dijo de que debemos de pensar cómo lo va a leer el magistrado ponente y sus proyectistas para decir cómo evitar las causales o algo así, porque le digo, he visto ese criterio que les pasa muchas veces a las personas que son externos y luego entran a las salas o a los órganos jurisdiccionales. Y por eso me llamó la atención por su formación que nos leyeron en su currículum. A ver, muchas gracias. si entiendo, lo que me estás diciendo es respecto a las causas de improcedencia, ¿no? ¿Cómo hacerlas valer o en qué momento hacerlas valer? Sí, algo así, porque es que es lo que, bueno, por ejemplo, algunos magistrados o algunas clases nos dicen que muchas veces como que tienen la costumbre de inmediato buscar las causales de improcedencia y de sobreseimiento cuando son de carrera en el Poder Judicial, y los que son externos, que han sido litigantes, han sido de partidos o algún otro, o de sus propios despachos, al principio no tratan de hacer valer tanto causales de improcedencia, sino que ellos pretenden entrar al fondo. No sé si me dio a entender de que, o sea, no sé si usted si ha visto esa tendencia o si considera que, o por su formación, porque usted primero estuvo en sala y ahora ya tiene su propia actividad profesional y y resulta que pues me llamaba la atención porque usted dice, debemos de tomarnos en cuenta quién es lo que lo va a leer, porque pues Claro. es lo primero que he visto que tratan de hacer. A ver, aquí algo importante, perdón, ¿cómo te llamas? David, perdón. Y disculpe si me hice un tanto confusa la pregunta. No, está bien. Te voy a decir unas cosas, unas particulares importantes a entender de la materia electoral. O sea, que creo que son importantes tanto como juzgador como litigante. O al menos yo así las veo. La materia electoral no es una materia tanto de contradictorio, es decir, no se siguen los juicios como en otra materia de se presenta la impugnación, se emplaza, se le da vista, se ofrecen alegatos a las partes comparecen, presenta un escrito. No, es prácticamente se presenta una demanda y ya. Se publica en estrados, esa es una cosa muy importante, el litigante estar persiguiendo los estrados para ver si no se publicó algo, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia es complicado a veces estar persiguiendo los estrados. Y es posible presentar un escrito de tercero interesado. Ojo, aquí hay varias cosas. Uno es, primero, en este esquema que tenemos de justicia electoral, ¿quién es quien hace valer las causas de improcedencia? ¿Quién hace valer las causas de improcedencia? Pues en principio, en su mayoría es la autoridad responsable. En el escrito de tercero interesado se pueden hacer valer, pero en su mayoría es la autoridad responsable. Pero el escrito de tercero interesado además tiene un inconveniente. Y aquí hay un amplio debate. El escrito de tercero interesado forma parte del expediente, es decir, ¿traba la litis o no traba la litis? Y este es un debate muy intenso que se ha dado.
Para muchos no traba la litis. La litis se traba entre el acto impugnado y la demanda, y punto. El tercero interesado es una referencia y sirve para hacer valer unos argumentos, pero el juzgador electoral los puede tomar en cuenta o no los puede tomar en cuenta. Para otros, sí traba la litis. Digo, yo no sé, cuando yo estaba en la sala superior, las discusiones internas se dividían en estas dos posiciones y para la mayoría no trababa la litis. Es decir, no se incluía. No sé ahorita, en las discusiones internas de la sala, cómo se considere para los secretarios y magistrados. Pero probablemente esa sea una de las razones. O sea, tú puedes presentar escrito de... Para mí lo que sirve el escrito de tercero interesado es para dejar constancia de que hubo una comparecencia, de que para poder solicitar alegatos y para poder fortalecer tu legitimación en caso que se tenga que impugnar en la siguiente instancia, ¿no? Eso es lo más útil del escrito de tercero interesado. A lo mejor para hacer valer algún dato adicional, a lo mejor para hacer valer algún dato adicional o alguna cuestión que no esté considerada en la demanda y demás, pero realmente no es que haya dos partes que se estén peleando. O sea, inclusive si yo estoy diciendo que el partido registró a tal y no me registró a mí, yo no me estoy peleando con el otro candidato. Yo me estoy peleando con el acuerdo de registro de la autoridad electoral o con la solicitud de registro del partido o con el dictamen del proceso interno del partido. Yo no me estoy peleando contra la otra parte. Entonces, por eso aquí las causas de improcedencia, además, como tú dices, de inicio las causas de improcedencia son de oficio, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir dos cuestiones. Uno, yo solo hago valer causas de improcedencia en los escritos de tercero interesado cuando es notoria la improcedencia, ¿no? Porque además yo sí creo mucho que es mejor. O sea, yo sí creo en la premisa de que si la causa de improcedencia no es clara, siempre hay que entrarle al fondo. Yo, digamos, como abogado, independientemente de la posición en la que esté, creo que siempre hay que privilegiar el fondo. Esa es una. Dos, me parece que, salvo en las causas que son evidentes, pues hay, digo, yo prefiero que ganar o que me derroten en el fondo en una improcedencia, ¿no? O sea, para mí si una demanda mía la declaran improcedente es un duro golpe, ¿no? Quiere decir que ni siquiera pude hacer que me abran la puerta, ¿no? Entonces, creo que no. Y tres, he hecho valer muchas veces algunas causales de improcedencia, sobre todo, por ejemplo, la de frivolidad y demás, y la verdad es que rara vez me las contestan siquiera, ¿no? Entonces, también, nuevamente en esto de desgastarse o no, trato de mejor combatir los argumentos de fondo, salvo que abierta una causa de improcedencia muy notoria. Muchas gracias, apreciado Arturo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario? Aprovechando un poco que comentas este tema tan importante respecto de los escritos de los terceros interesados, ¿qué les dirías a las personas, a los abogados que van ahorita empezando, también las abogadas que van empezando, o a los que ya tienen camino andado? ¿Qué sugerencia les harías para el efecto de cómo armar ese famoso escrito de tercer interesado? ¿Qué aspectos les sugerirías tú de que tomaran en consideración para armar el propio escrito, mi estimado Arturo? A ver, yo creo que el escrito de tercero interesado, sobre todo sirve para tratar de combatir los argumentos cuando hay como errores de percepción, digamos. Es que no se registró a tiempo en el proceso interno. No, sí me registré, aquí está la prueba de que me registré en tiempo. Es que, más que son una cuestión de argumentación o de interpretación, que es válido señalarlos, es para confrontar cuestiones muy particulares de la demanda. Y yo lo que hago es eso, en los escritos de tercero interesado, trato de contrarrestar los argumentos de la demanda. O sea, nuevamente lo trato de hacer como pensando en si fuera una sentencia, que cómo le diría que sus agravios son infundados o inoperantes, prácticamente, ¿no?
Eso es lo que busco en el escrito de tercero interesado. Y a lo mejor contar partes de la historia, de los hechos, de los elementos importantes que o no se señalan en la demanda o no se expresan con claridad para poderle dar el panorama completo a quien juzgue. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieran formular alguna pregunta o algún comentario adicional. Bien, si no fuese así, y obviamente pues respetando también tu tiempo, que sé que tienes muchas actividades y también de nuestras compañeras y compañeros, pues obviamente felicitarte por esta estupenda plática, por esta estupenda charla en donde tocas temas muy precisos, temas muy puntuales e importantes para el efecto del ejercicio o el sano ejercicio de litigio. Creo que nos ponen sobre la mesa varios aspectos importantes y principalmente ahora que ya nos estamos acercando a la jornada electoral, qué tiene que hacer una abogada y qué tiene que hacer un abogado, bueno, las partes interesadas también, que no necesariamente estás de acuerdo conmigo que tiene que ser abogada o abogado, puede ser la candidata o puede ser el candidato, pues en la etapa de la jornada electoral, en la etapa de del cómputo, cómo ir preparando su mecanismo de defensa, y principalmente tocaste un tema súper importante, el tema relativo a los medios de impugnación ya en contra de los resultados electorales, que el tiempo es muy corto y que pues el análisis de las pruebas pues son muy vasto, muy grande, y que obviamente tiene que haber una estrategia muy puntual, muy fina, muy acertada para el efecto pues de abordar y analizar los aspectos básicos que pueden llevar pues a la solicitud de alguna nulidad de alguna casilla, de la nulidad de la elección, o por el contrario de defenderla, ¿no? Tocaste un tema también muy importante respecto de las pruebas en este contexto de los medios de impugnación. Bueno, pues nada más comentarte que cuando se analicen cada uno de los medios de impugnación en materia electoral, pues están comentando, como tú muy acertadamente lo hiciste, algunas pruebas que se deben de tomar en consideración, llámese el recurso de reconsideración, llámese el GIN o algunos otros medios de impugnación. No sé si gustes solamente agregar alguna cuestión importante, mi estimado Arturo, los micrófonos son tuyos. No, pues, a ver, básicamente yo creo que para tener una mejor justicia electoral, sin duda es importante la labor de los órganos jurisdiccionales, pero es también igual de importante la labor de los abogados litigantes y la calidad de las demandas que presentemos. Y creo que demandas bien armadas, con estudios, con argumentos, con sustento, creo que siempre van a hacer que la calidad de la justicia se eleve y que las sentencias sean más ricas. Entonces, me parece muy importante tener esta visión, y tenemos que, yo creo que de la visión de la mano del tribunal que tenemos, que es bastante vanguardista en cuanto a el lenguaje claro, sencillo, los argumentos, el estudio que se hace, la exhaustividad, creo que es importante que los litigantes estemos al mismo nivel en ese sentido. Muchas gracias, apreciado Arturo. No sé si nos hicieras el favor de compartirnos en tus redes sociales, en Twitter. Personalmente se lo recomiendo mucho. Toca muchos temas muy interesantes, temas actuales y temas del desarrollo del proceso electoral. Si nos puedes hacer favor de compartirnos tu dirección de Twitter. Es muy tuitero aquí el maestro Arturo, y también analiza de manera crítica y muy objetiva varios temas del desarrollo del proceso electoral. Si nos puedes hacer favor de compartir. Sí. Claro que sí, Ramón, lo acabo de poner en el chat. Mi Twitter es Espinosa Silis, y la verdad es que me da mucho gusto poder estar en la Escuela Judicial Electoral dando esta charla y poder colaborar con ustedes. Y ahí en Twitter, desde luego, podemos seguir la conversación y seguir platicando. Muchas gracias. Y si me permites cometer una infidencia también en estrategia electoral, @estrategia electoral, también son muy interesantes las participaciones que tienes ahí.
Muy bien, pues si no existiese algún otro comentario adicional, pues les pediría por favor de que previo a agradecer en nombre del magistrado presidente, de las magistradas y magistrados que integran la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la directora de la Escuela Judicial Electoral, esta participación tan importante dentro del seminario del curso avanzado de medios de impugnación en materia electoral y pedirles por favor que la cita es el día de mañana a las 5 de la tarde. Vamos a analizar la valoración de las pruebas, precisamente lo que comentaba mi querido Arturo, con la presencia del magistrado Octavio Ramos, no teniendo alguna otra cuestión adicional que comentar, les pediría a mis compañeras y compañeros que abriéramos el micrófono para el efecto de despedir con un fuerte aplauso al maestro Arturo Espinosa. Muchas Gracias. gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya paré.